Veamos hoy derivadas trigonométricas o derivadas de funciones trigonométricas. Si nuestra función es seno de x, ¿verdad? Veamos que x representa el ángulo nada más. Entonces el seno del ángulo es igual al coseno del ángulo. Si nuestra derivada, vamos a derivar la función coseno de un ángulo, nuestra derivada va a ser menos seno de ese ángulo. La función tangente de x, su derivada sería secante cuadrada de x. Para cotangente de x, su derivada sería menos cosecante de x. Para secante de x, su derivada sería secante de x por tangente de x. Y para cosecante de x, su derivada sería menos cosecante de x por cotangente de x. Y bueno, y aquí tengo un ejemplo desarrollado donde tenemos la tangente de x. Como un número cuadrado es un número que se multiplica a sí mismo, esto sería como tener tangente de x por tangente de x. Y recordando con la derivada de un producto, sería la derivada del primero por la derivada, perdón, sería la primer función por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera función. Como en este caso, ¿verdad? La derivada de tangente de x, ¿verdad? Es secante cuadrada de x. Tenemos tangente de x por secante cuadrada de x más tangente de x por secante cuadrada de x. Y esto nos da como resultado, ¿verdad? Como estos dos términos son iguales y se están sumando, escribimos dos veces tangente secante cuadrada de x. Ahora, acá tenemos otro ejercicio en el cual, este está mucho más sencillo, es seno de x más 3 veces el coseno de x. Esta es la derivada de una suma, por lo tanto, nuestra derivada va a ser, pues la derivada del seno de x, lo vamos a dejar así indicado, más 3 que multiplica la derivada del coseno de x. Dejamos indicadas las multiplicaciones, ¿verdad? Perdón, dejamos indicadas las derivadas para hacer explícito que estamos usando una de las propiedades de las derivadas, ¿no? Que cuando tenemos una suma, nuestra derivada va a ser la derivada de los sumandos, es decir, la derivada del primer término más la derivada del segundo término. Ahora, como este 3, ¿verdad? Es un coeficiente, es decir, este 3 multiplica el coseno de x, este 3 se puede salir de la derivada. Por eso lo puse fuera de la derivada. Ahora, como tenemos que la derivada del seno de x es coseno de x, ¿verdad? Esta es esta. Más 3 veces, ¿qué cosa? El coseno, la derivada del coseno de x. Y como la derivada del coseno de x es menos seno de x, lo podemos poner así. Realizamos esta multiplicación y pues ya nos queda coseno de x menos 3 seno de x. Y esta sería nuestra derivada, ¿verdad? La derivada de una suma. Ahora tenemos en este otro ejercicio un producto, ¿verdad? ¿Qué va a ser nuestro producto? Seno de x por 3 más coseno de x. Entonces, la derivada de un producto es el primero por la derivada del segundo. Aquí le vamos a poner una comilla para indicar que es derivada. Aquí la comilla. Más el segundo por la derivada del primero. Y de momento dejamos indicada nuestra derivada, ¿no? Ahora, nos queda seno de x más la derivada de esto, ¿no? La derivada de 3 es 0 y la derivada de coseno de x es menos seno de x.
más 3 más coseno de x multiplicado por la derivada del seno de x, que es coseno de x. Aquí le dejé el paréntesis porque pues se está multiplicando, ¿verdad? Bueno, voy a hacer una pausa. Bueno, la pausa la hice para borrar el otro ejercicio. Muy bien, entonces al tener esta suma, ¿verdad? Seno de x más por menos da menos, sería seno de x menos seno de x. Más, vamos a hacer esta multiplicación, 3 por coseno de x sería 3 coseno de x. Coseno de x por coseno de x sería coseno cuadrado de x. Sí, como es el mismo término, ¿verdad? Queda como al cuadrado. Y bueno, reduciendo términos semejantes, seno de x menos seno de x, esto es 0, así que se cancela. Y nuestra derivada nos queda como, lo vamos a ordenar. Lo ordenamos, ¿verdad? Por orden de la potencia, ¿verdad? Entonces nos queda coseno de x más 3 coseno de x. Muy bien, pasemos al último ejercicio de momento. Entonces, si nuestra función, ¿verdad? Y es igual a 3 más coseno de x entre 1 más seno de x. Entonces, nuestra derivada es un cociente, ¿verdad? Cociente de dos funciones. Y recordando, ¿verdad? La función de cociente. Entonces, recordando, ¿verdad? Cuando nuestra derivada es el cociente de dos funciones, va a ser el denominador, que es 1 más seno de x, por la derivada del numerador, menos el numerador. A ver, voy a hacerlo de nuevo. Entonces decía que nuestra derivada va a ser el denominador, que es 1 más seno de x, multiplicado por la derivada del numerador, es decir, la derivada del de arriba, menos el numerador, perdón, es decir, el de arriba, por la derivada del denominador. Entre el denominador al cuadrado Muy bien. Entonces, hagamos un poquito de espacio. Y tenemos 1 más el seno de x por la derivada del denominador, la derivada de 3, más la derivada de esto, la derivada de 3 es 0, la derivada del coseno de x es menos seno de x. Aquí sí es que nos queda menos seno de x. Menos el numerador, que es 3 más coseno de x por la derivada del denominador. Bueno, la derivada de esto sería 0 y coseno de x, así que nos queda coseno de x entre el denominador al cuadrado, que sería 1 más seno de x al cuadrado. Entonces vamos a realizar las multiplicaciones para ver si hay términos semejantes. Entonces sería 1 por menos seno de x es menos seno de x
más seno de x por menos seno de x es menos seno cuadrado de x menos por más da menos, por más da más, perdón, menos, nos quedaría menos 3 coseno de x menos por más da menos, por más da menos, coseno cuadrado de x. Y este de momento lo vamos a dejar así. Y veamos. Pues no tenemos términos semejantes, ¿verdad? Seno de x menos seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x menos coseno. Perdón, coseno, menos 3 coseno de x menos 3 coseno cuadrado de x. Y bueno, no tenemos términos semejantes, pero vamos a recordar una de las identidades trigonométricas. Una de las identidades trigonométricas es la identidad pitagórica. Bueno, aquí tenemos la identidad pitagórica, identidad trigonométrica pitagórica. El seno cuadrado de x, a ver, más el coseno cuadrado de x es igual a 1. Entonces, donde estos representan a los catetos, ¿no? Ahora, aquí tenemos seno cuadrado de x y aquí menos coseno cuadrado de x. Si nosotros reorganizamos esto y lo escribimos como menos seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x. ¿Qué más? Menos seno de x menos 3 coseno de x, ¿verdad? Podemos agrupar aquí ¿verdad? Y esta parte de aquí podemos factorizar menos 1 y nos quedaría menos 1 que multiplica al seno cuadrado de x más y bueno, esta parte de aquí es igual a 1 por menos 1 lo podemos escribir así también. Realizamos realizamos esta multiplicación y pues nos queda menos 1 menos seno de x menos 3 coseno de x entre 1 más seno de x al cuadrado. Así nos puede quedar, así nos puede quedar. Hicimos esta multiplicación, nos da 1 y esto lo escribimos igual y esto lo dejamos igual. Listo.